Correspondiente al día del Señor, 6 de agosto del año de 2017. Y continuando con nuestro estudio sistemático y secuencial del Evangelio según San Mateo, vamos a meditar hoy en el relato de la multiplicación de los panes y de los peces. Recordamos que la semana pasada vimos que este relato lo encontramos simultáneamente en los 4 evangelios y es el único relato, el único milagro que se contempla en los 4 evangelios, y esto nos da a entender acerca de su importancia. Cuando el Señor repite algo una vez, 2 veces, debemos ponerle mucha atención, pero ahora el Señor nos lo dice 4 veces. Nos relata esto, quiere decir que tiene una importancia mayor. Por ello, hoy no voy a leer ceñido a la lectura, no va a ser ceñido al texto de Mateo, sino que he hecho una lectura que se llama complementaria, o sea, he tomado todos los aspectos de cada uno de los relatos en cada uno de los evangelios y tenemos un solo relato. Los textos tomados son Mateo capítulo 14, 13 al 21, que tú puedes ir leyendo en tu Biblia, Marcos capítulo 6, 30 al 44, Lucas capítulo 9, versículo 10 al 17, Juan capítulo 6, versículos 1 al 14. De tal manera que esta es la síntesis que obtenemos. Leemos la Sagrada Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Solo a Él toda la gloria. Amén. Esto es lo que el Espíritu Santo le habla hoy a su iglesia bíblica Ríos de Gracia. Cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado. Y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús les dijo: vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario, a la otra orilla del mar de Galilea, a un pueblo llamado Betsaida. Pero muchos que los vieron salir los reconocieron y desde todos los poblados corrieron por tierra hasta allá, porque veían las señales milagrosas que hacían en los enfermos, y llegaron antes que ellos. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Él recibió a las multitudes y les habló del reino de Dios. También sanó a los que lo necesitaban. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Al atardecer se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado, no hay nada y ya se hace tarde. Despide a la gente para que se vayan a los pueblos y se compren algo de comer. No tienen que irse, contestó Jesús. Denles ustedes mismos de comer. Ellos objetaron: eso costaría el salario de 8 meses. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Tráiganmelos acá, les dijo Jesús. Y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes los repartieron a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Entonces dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir: en verdad, este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Oremos, hermanos. Amado Señor, nuestro buen Redentor, Señor Jesucristo, tú que hablaste personalmente a tu pueblo hace 2000 años en las tierras de Galilea, hoy por tu palabra hablas a nosotros. Te suplicamos que se oiga esta mañana
tu palabra, Efata, ábranse los oídos. Y que cada uno aquí presente escuche tu palabra. Que tu palabra edifique a tu iglesia para que sea santa delante de ti, para que sea transformada cada día más a la imagen de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pero también que tu palabra convenza al pecador de su pecado, lo llame al arrepentimiento y él pueda recibir la gracia salvífica que hoy tú ofreces a los que has traído a tu iglesia para que sean salvados. Como siervo tuyo me dedico en tus manos, Señor, obra en mí. Soy solamente una voz que clama en el desierto, alguien a quien tú escogiste, miserable, indigno, pero tú me escogiste para proclamar tu palabra. Por eso no puedo salirme de ella, no desviarme ni a derecha ni a la izquierda, porque acarrearía sobre mí todas las maldiciones que tú dices en tu palabra sucederá a quienes esto hagan. Asísteme, Señor, para ser fiel a la predicación de tu palabra. Todo esto te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Como ya les dije, la semana anterior estuvimos estudiando sobre el primer aspecto de este texto. Lo primero que vimos fue el corazón compasivo de nuestro Rey. Y recordamos las ideas centrales que vimos. Cómo el Señor Jesucristo se llenó de compasión por una multitud que estaba necesitada. En primer lugar, el Señor Jesús se compadeció por la debilidad de ellos. Realmente eran débiles. Y recordamos que el Señor dijo algo muy importante. Los vio como ovejas que no tienen pastor. Ovejas descuidadas, allá tiradas en el campo sin que nadie les pusiera atención. Y el Señor se compadeció de esa debilidad. También se compadeció por el dolor humano. Como el Señor Jesús se compadeció por los dolores que sufrían los enfermos. Allí habrían leprosos, habrían lunáticos, habrían personas con problemas de los huesos, en fin, tullidos. Y el Señor se compadeció del dolor que ellos estaban sufriendo, pero también vimos que no era simplemente el dolor físico, también ellos tenían un gran dolor emocional. Y vimos que una de las causas del dolor emocional, del dolor interno, era que ellos eran despreciados, que ellos eran despojados, eran desechados, eran como ovejas sin pastor. Un pueblo al que Dios había diseñado, había llamado para tener un pastor, estaban con unos pastores falsos, con unos pastores que se aprovechaban del rebaño. Y el Señor sintió compasión por ese dolor físico, pero también por ese dolor emotivo, ese dolor espiritual. Y finalmente vimos la compasión del Señor Jesús por la real necesidad humana. ¿Qué era lo que ellos necesitaban? ¿Simplemente ser sanados? ¿Simplemente ser consolados? No, ellos necesitaban algo más. Ellos necesitaban la presencia de Jesús en sus vidas. Ellos necesitaban la salvación de Cristo. Y esto era lo que el Señor Jesús estaba haciendo. Él se estaba revelando como Salvador de aquella multitud. Eso fue lo que vimos la semana pasada, pero en este sermón estudiaremos ahora el gran milagro de Cristo para darle la provisión a aquella multitud. Y lo vamos a desarrollar en tres características que nos muestra el texto de Jesús, el Señor, como el Rey proveedor. Y vamos a ver tres aspectos: la necesidad de la provisión, el milagro de la provisión y el significado de la provisión. Cómo el Señor Jesús ve la necesidad de la provisión, cómo Jesús hace el milagro de la provisión, pero también qué significado tiene esta provisión acerca del Señor Jesús para aquella multitud. Vamos a pasar pues al primer punto, la necesidad de la provisión. Dice el texto que al atardecer se le acercaron sus discípulos y le dijeron, este es un lugar apartado, no hay nada, y ya se hace tarde. Despide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer. El Señor Jesús les dice, no tienen que irse, denles ustedes mismos de comer. Entonces ellos objetaron, que eso costaría el salario de 8 meses, mucho dinero. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer?
Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Es todo lo que hemos podido conseguir. Pero ¿qué es esto para tanta gente? Entonces el evangelista nos relata que ya eran las horas de la tarde. Vamos a situarnos allá. Ya estaban quizás 5 de la tarde, ya iba a caer la noche, y aquella multitud que era de más o menos 10,000 personas. Algunos comentaristas dicen que podrían llegar a ser 15,000. Bueno, aquella multitud había tenido una larga jornada. En la mañana no se habían desplazado, algunos quizás hasta 12 o más kilómetros de distancia. Y dice que fueron corriendo, ¿sí? hasta buscaban llegar pronto para buscar, como cuando nosotros vamos a los espectáculos, un buen lugar. Nos vamos de primero y corremos para estar de primeritos en la fila y que nos toque un buen lugar. Bueno, aquellos corrieron para que les tocara un buen lugar cerca del Señor. Ahora, llegaron y tuvieron un tiempo de enseñanzas. El Señor Jesús empezó a enseñarles acerca del reino de los cielos. ¿Cuánto tiempo enseñó? Bueno, el Señor Jesús era alargado en sus enseñanzas. Luego de eso, las gentes estaban necesitadas y el Señor Jesús hace milagros, sanidades, maravillas, prodigios en medio de ellos. Y no sé si en este momento el Señor Jesús viniera y empezara a hacer milagros aquí, ¿cómo sería la gente abalanzándose y todo el mundo diciéndole a los vecinos: mire, aquí hay uno que hace milagros, y otros llaman por el celular: véngase, hermana, que están aquí, el Señor vino y está sanando enfermos? Y esto se volvería una multitud, una algarabía. Imagínese eso. Aquí somos 50. Imagínate eso multiplicado cuántas veces hasta llegar a 10,000. Unas 200 veces, ¿no? ¿Cómo sería la gente apilonada, los unos empujando a otros? Eso produce también cansancio. Pero no solamente el haber escuchado, el haber corrido 10, 12 kilómetros, más o menos 2 horas de caminata o de carrera, luego haber escuchado la enseñanza y luego estar en el apretujón de los milagros, sino que ellos también eran un pueblo que llevaba sus cargas propias. Todos ellos estaban cargados, agotados, estaban agitados por el diario vivir que les correspondía. Eran ovejas sin un pastor que los cuidara, y muy seguramente tenían hambre. Algunos habían ido quizás con un día sin comer, pero les esperaba una larga jornada de regreso. Para volverse a su casa tenían que caminar hasta 12 kilómetros algunos. Algunos venían de aldea cerquita, pero otros venían de lejos, de donde venía el Señor Jesucristo. Algunos comentaristas dicen que eran hasta 15 kilómetros. Volver 15 kilómetros, 3 horas de camino para llegar a casa. Y llegar a casa a encontrar ¿qué? Quizás tampoco había pan. Eran tiempos difíciles. ¿Qué hacer? Ahora, los discípulos del Señor se le acercan y le dan una orden a Jesús. Es curioso. Yo no había visto el texto bien hasta cuando leí el comentarista Matthew Henry. Dice, le dan una orden al Señor Jesús y le dicen: hey Jesús, despide a la gente, despáchalos para que se vayan a los pueblos y compren algo de comer. Algo atrevidos, al no saber dirigirse al Maestro, al no saber dirigirse al Señor. Pero es que esta es una costumbre humana que es consecuencia de nuestro pecado, el perder el respeto por Dios. ¿Cuántas veces nosotros le decimos al Señor: hey Señor, quiero que me hagas un milagro, pero tiene que ser así y así? Los solteros le dicen: Señor, yo quiero que tú me des una esposa, pero tiene que ser alta, rubia, ojitos azules, 90, 60, 90, ¿cierto? Y las niñas piden algo similar. Oh Señor, ayúdame Señor, porque necesito dinero, ábreme ese préstamo, que me dé la oportunidad de préstamo. Pero el Señor no quiere que tú tengas préstamo, que tu hijo sea fiado. Él quiere darte, ¿cierto? Entonces a veces nosotros le damos la orden al Señor Jesús de cómo queremos que nosotros hagamos las cosas. Y eso le pasó a los discípulos. Señor, queremos que tú despaches a la gente. El Señor: yo no quiero despachar a la gente, esa es su voluntad, no la mía. Entonces el Señor Jesús reconociendo cómo aquellas personas estaban en un estado de precariedad, le respondió a sus discípulos
que eran ellos quienes deberían proveer de alimento a la multitud. Y esto nos cuestiona, ¿cómo lo harían? ¿Qué tenían ellos? Y surgen varias propuestas. La primera que surge: Señor, ¿es que tú quieres que vayamos a comprar pan para toda esta gente? Pero eso es costoso. Algo así como 8 millones de pesos en nuestro tiempo. Tendrían en la tesorería, Judas Iscariote tendría allí los 8 millones de pesos para comprar el pan. Ahora ellos le dicen: mira, ¿quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? Y esto me creó una inquietud. O sea que posiblemente ellos tenían una buena provisión económica. Posiblemente, y hoy como lo vimos en la ofrenda, como lo decía el Salomón, el Señor Jesús era provisto aún por mujeres ricas, mujeres adineradas. Ellas apoyaban el ministerio. Muy posiblemente sí tendrían una buena cantidad de dinero. Pero aún teniendo el dinero, ¿dónde hallarían toda esa cantidad de pan? ¿Dónde encontrarían quien le vendiera 10,000 porciones de pan? Ahora, mire, era solamente pan. ¿Y la gaseosa? ¿Para hacer un colombo francés? ¿Ah? O el guandolo, menos, ¿cierto? Solito el pan, ni siquiera una tajadita de mortadela, solo pan, y había que gastar todo ese dinero. Ahora, y si lo encontraban, se requeriría de proveedores y de una logística que demandaba tiempo y organización. O sea que donde se llegara a concretar esto, a las 12 de la noche no habían dado todavía la primera hogaza de pan. Ahora nos surge la pregunta: bueno, si el Señor Jesús sabía de la incapacidad de aquellos discípulos para darle provisión a la multitud, ¿por qué Él les ordena que proveyeran? Eso es algo raro. Por lo menos a mí se me hizo raro. Pero Señor, tú sabías que ellos no podían proveer. ¿Por qué razón les ordenas: denles ustedes de comer? Vemos 4 razones por las cuales el Señor Jesús lo hace. En primer lugar, Él les enseña sobre la responsabilidad ministerial. La responsabilidad del Evangelio. El Evangelio no son solo palabras, el Evangelio es acción. La iglesia no puede ser solo predicación. La iglesia tiene que ser acción. El Evangelio actúa. El Señor Jesús es el verbo. ¿Qué significa esa palabra verbo? ¿Qué significa del griego esa palabra logos? Significa la acción del pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios en acción. El Evangelio es acción. Entonces el Señor pone a sus discípulos a la acción del Evangelio. Los convoca a la acción del Evangelio. Los reta a la acción del Evangelio. No basta con hablarle a la gente palabras de esperanza si esa esperanza no se demuestra con acciones. No basta con hablarle al espíritu de la gente cuando su estómago está vacío o cuando su cuerpo está adolorido. Tenemos que ser proveedores, tenemos que ser bálsamo para la gente. El ser humano fue creado por Dios integralmente, espíritu y cuerpo. Nosotros somos espíritu y cuerpo. Dice el Señor que Él tomó del polvo de la tierra, formó al hombre y sopló sobre él aliento de vida. Un espíritu y un cuerpo unidos, no son separados, somos unidos. Entonces, nosotros estamos acostumbrados solamente al área espiritual. Somos tan espirituales, hermanos. Oh, somos tan creyentes y espirituales. Vivimos por el Espíritu. Bueno, no sé cuántos viven aquí por el Espíritu, pero a mí todavía me da hambre. Entonces, el Señor nos da a nosotros un cuerpo y un espíritu, y los dos sufren necesidades que apremian. Y las dos áreas de nuestro ser deben ser provistas por aquel que lleva el Evangelio. El Evangelio no debe procurar solamente el bienestar del alma, el bienestar del espíritu, también debe procurar el bienestar del cuerpo. El Evangelio no es solo espiritual. El Evangelio espiritual es evidenciado en la compasión por lo natural. No podemos decir que llevamos el Evangelio verdadero cuando no nos interesamos por las necesidades íntegras del ser a quien evangelizamos. La iglesia no puede ser indolente a las necesidades de la iglesia. La iglesia bíblica Ríos de Gracia tiene que ser la acción del Evangelio, no solamente ser oidores y habladores del Evangelio.
conocedores de alta teología, tenemos que llevar esa teología a la acción, porque esa teología no se hace realidad, sino hasta cuando se convierte en acción. Y la acción es la compasión por el necesitado. Ahora, la segunda razón por la cual el Señor Jesucristo les ordena, les reta, denles ustedes de comer, es para que los discípulos es la dependencia de Él, es para que los discípulos no tomen decisiones personales tan ligeras, sino para que acudan a Cristo. Ellos, en vez de decirle, Señor, despáchalos, envíalos para la casa, no tienen que comer, ellos debieran consultar, haber venido al Señor. Por eso Él es Señor. Él no es nuestro sirviente, Él es Señor. Nosotros dependemos de Él. Aquellos discípulos deberían haber venido a Cristo y haberle dicho, Señor, la gente tiene hambre, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Están necesitados, están hambrientos, están lejos de casa. Por favor, dirígenos, Señor, y muéstranos qué hacer con ellos. El Señor quería que ellos estuvieran en dependencia de Cristo. Él quería que acudieran a Él para que les diera la dirección correcta en cada circunstancia. Aquellos discípulos vieron un problema y le dieron una solución ligera. Oh, Señor, tengo un dolor de cabeza, tómate una aspirina. Y si la aspirina no te sirve, tómate un Advil. Y si el Advil no te sirve, tómate algo bien teso que te quite el dolor de cabeza. ¿Cierto? Pero nosotros no preguntamos, Señor, ¿qué estás haciendo a través de este dolor de cabeza en mi vida? Señor, estoy pasando por circunstancias económicas difíciles. La respuesta es, vete a un banco y pide un préstamo. Así de sencillo. Pero no acudimos, Señor, ¿qué estás haciendo a través de esta necesidad económica? Señor, ¿cómo quieres tú que yo obre a través de esta necesidad económica? ¿Cómo puedo depender yo de ti? Entonces los discípulos vieron el problema y le dieron solución a la ligera, pero no vieron a Cristo en esta situación. No buscaron la solución de Él. Y el Señor Jesús quiere que dependamos de Él. Entonces, en primer lugar vemos la responsabilidad, en segundo lugar vemos la dependencia. En tercer lugar, Él les muestra la incapacidad humana. El propósito de Él es que vieran que ellos eran que ellos vieran que como hombres eran incapaces. El hombre en estado de pecado es incapaz, eso es insuficiente. Que ellos vieran que el sufrimiento por la escasez, porque la necesidad se produce desde cuando el hombre cayó en pecado. Pero en cuarto lugar, y quizás la más importante lección, es la delegación. Es la delegación. Dios provee a las necesidades humanas por medio de sus seguidores. Cristo provee a las necesidades humanas por medio de su iglesia. Y esta es una proyección del ministerio de la iglesia. Esta es una proyección. El Señor les está proyectando, esto es lo que ustedes van a hacer. Y eso fue lo que hicieron los apóstoles. Ellos fueron, luego cuando el Señor Jesucristo los envía, ellos van y proveen a la gente. Forman comunidades en donde la gente se interesa por la otra gente. Y vemos Hechos de los Apóstoles 2 con mucha claridad de esto. Dice también el texto, otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero ¿qué es esto para tanta gente? De pronto surge algo. Aquí hay algo que hacer. Bueno, al menos algunos aquí, unos 3 o 4 podremos comer. Pero ¿qué es todo esto para tanta gente? En otras palabras, lo que Andrés dijo es, no tenemos nada. No tenemos nada. ¿Cómo vamos a darles comida si no tenemos nada? Ellos no habían entendido en qué consistía la exhortación del Señor al decirles, denles ustedes de comer. Ellos no tenían que mirar lo que no tenían. Ellos no tenían que mirar tampoco a aquel que poco tenía. Ellos tenían que mirar al que todo lo tiene y todo lo puede. Y esa es una actitud frecuente en nosotros. Nosotros miramos lo que nos falta, pero no miramos lo que tenemos. Pero es que yo no tengo nada. No, si tú tienes mucho. Ellos tenían más que 2 panes, que 5 panes y 2 peces. Ellos tenían pero mucho más que eso que tenía y que les estaba dando el muchacho.
ellos no se habían percatado que ellos tenían al Señor Jesús. Esta fue una lección de fe. Ante la necesidad humana, la única respuesta es la fe. Solamente creyendo en Cristo se podía dar comida a tanta gente. Solamente el milagro de Cristo puede sustentar la necesidad humana. Ante tu necesidad, ¿qué hacer? Acudir a Cristo. Amén. Ahora vamos a observar cómo fue el milagro de la provisión. El Señor Jesús, al ver que traían 2 peces y 5 panes, les dice a los discípulos: tráiganmelos acá. Al traerlos, tráiganmelos acá. Y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes los repartieron a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos. Y todos comieron hasta quedar satisfechos. Entonces dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. El Señor Jesús, con toda autoridad, porque estaba seguro de su poder, no solamente enseñaba con poder, sino que actuaba con poder. Y ese es el Evangelio. Una enseñanza poderosa, pero con actos poderosos. Amén. Entonces el Señor Jesús, que estaba seguro de su poder y cómo iba a actuar, ordena a que las gentes se sienten. ¿Por qué les ordena que se sienten? Es que ellos estaban cansados. Ellos necesitaban descanso. Ellos tenían hambre, y al decirles: digan a las gentes que se sienten, en algunos de los otros 2 evangelios dice que se sienten en grupos de 50 y de 100. Entonces les dice que se sienten. ¿Qué les estaba anunciando? Les estaba anunciando que se dispusieran para el banquete. ¿Por qué? Porque esta era la forma usual en la que las gentes de esa época comían en sus casas. Se sentaban en el piso, y allí en el piso de sus casas, y comían. Y el Señor quería que así fuera. ¿Por qué el Señor quería que así fuera? Él quería que ellos se sintieran en casa, en la presencia, en su presencia de Él. El acto de comer juntos era un acto de unidad, era un acto de compañerismo. Era un símbolo de vivir en familia. Y Jesús era el anfitrión de esa gran familia. Él los estaba invitando a que participaran del banquete. Y de esta manera Él le daba la bienvenida a aquella multitud, a aquella comunidad de 10 o 12,000 gentes, a una nueva comunidad, a una comunidad diferente a esa rancia comunidad judía que se desentendía de sus problemas, de sus sufrimientos. Ahora había una comunidad nueva, una comunidad amorosa, una comunidad en donde el Señor, el Padre de familia, les proveía abundantemente. Esa es la iglesia, hermanos. Esa es la iglesia. Y así debemos mirar a nuestros hermanos. ¿Por qué la iglesia está tan desprestigiada hoy en día? Porque los líderes farisaicos de la iglesia del siglo XXI quieren el dinero para sí, sin importarles lo que la gente sufre. Y eso es doloroso. La iglesia modelo tiene que ser una iglesia que se interesa por la necesidad, por el sufrimiento, pero también por la alegría de los hermanos. Es una comunidad unida, es una familia. Y hablando de familia, ¿cuántos de nuestra familia nos desprecian, nos aborrecen por ser cristianos? A mí me lo echaron en cara muchas veces. A mí me despreciaron, y yo creo que aún me desprecian algunos de mis familiares, amigos antiguos, por ser creyente. Ay, el pastorcito, el santurrón ahora, que no toma y no fuma cuando se la pasaba de parranda con nosotros. Pero en mi nueva familia encuentro ese amor de comunidad, ese amor de Cristo obrando en cada uno de nuestros hermanos. Ahora, esta es la relación que Cristo quiere de los suyos.
Y este texto, este milagro, nos habla de una relación familiar, de una relación de unidad. No una relación solamente vertical entre Cristo y nosotros, entre Dios y nosotros. Saben, hay muchas gentes que hacen esto. Mi relación es con el Señor. Yo estoy bien con Él, no me importan los demás. Esto no es así. La relación vertical afecta tu relación horizontal. Cuando Cristo viene a habitar en ti, cuando Cristo el Señor obra en ti su vida, te da el nuevo nacimiento, entonces tú empiezas a vivir una nueva relación. Una relación nueva con tu familia, una relación nueva con la iglesia, una relación nueva con la sociedad. El Señor nos lleva de una relación en vertical a una relación en horizontal. Ahora, imaginémonos esa diversidad de 10,000 gentes. Ahí habrían fariseos, publicanos, habrían saduceos, de todo había. Incrédulos, ¿sí? Una diversidad de 10,000 personas. Miremos nuestra diversidad aquí nomás. Aquí tenemos entre 50 y tanta diversidad. Ahora, ¿cómo sería entre 10,000 gentes? Pero ahora estaban todos sentados. Y eso significa que la unidad en Cristo. Y esta es su iglesia. Una iglesia en unidad en medio de la diversidad. Y aquí me tomo nuevamente un tiempo, porque hoy en día las redes han sido contaminadas. Hoy en día hay unos hermanos, los aprecio mucho. Yo sé que su celo radical es un celo santo por el Señor. Pero ese celo santo está menospreciando a los hermanos. Y hay una excesiva crítica, una crítica farisaica, un espíritu criticón en contra de lo que hace fulano o sultano o mengano. Y no voy a nombrar a nadie porque entraría en esa crítica. Pero hermanos, en medio de la diversidad de hermanos hay una unidad en la iglesia. Y debemos propender para que esa unidad permanezca. El Señor nos dice que busquemos la unidad. La unidad ya fue dada en el Espíritu Santo. Lo dice Efesios capítulo 4. Nosotros no debemos contribuir en la unidad. La unidad ya fue dada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Conservar esa unidad en medio de la diversidad. Y eso es lo que significa allí aquel milagro del Señor Jesús. Ahora también ese milagro del Señor Jesús viene y dice: díganle que se siente. ¿Y en dónde se sentaban? En los prados, en los pastizales. Y el Señor dice, y ya lo veíamos la semana anterior, que Él nos lleva a verdes prados y frescas aguas. Él estaba haciendo la labor del buen pastor que su vida da por las ovejas, provee a sus ovejas, las lleva a verdes prados y a frescas aguas. Luego el Señor, ¿qué hace? El Señor toma los panes y los peces y ora. ¿Qué significa eso? Ruega al Padre. Este es el principio de dependencia. Al contrario de lo que hicieron sus discípulos, que no consultaron con Él y pretendieron despedir a las gentes con hambre, el Señor Jesús enseña a sus discípulos su dependencia del Padre. Jesús, siendo el Hijo de Dios, está en comunión con el Padre, y Él lo único que quiere hacer es la voluntad del Padre. Él acude en oración. Padre, yo sé que tu voluntad es darle comida al hambriento, darle agua al sediento, sanar al enfermo, librar al cautivo. Entonces el Señor Jesús ora y entra en comunión y en dependencia con el Padre. ¿Cuánto debemos nosotros aprender de estar dependiendo en todo? Consultarlo en todo. En cierta ocasión se me perdieron unas llaves. Estaba en un grupo de varias personas, entre ellos había un pastor muy querido y otros líderes. Y se me perdieron, perdón, a mí no se me perdieron las llaves, se le perdieron las llaves a un hermano, a uno de los hermanos, un pastor. Y empezaron como locos a buscar las llaves, que yo las dejé aquí, que no sé qué, cuál fue la última vez que está pegada, que revisen, lo que hacemos siempre. Dije, vamos a esperar un momento, por favor, paremos un momento y vamos a orar. Vamos a orar al Señor. El Espíritu Santo lo sabe todo. Él es omnipresente porque Él es Dios. Él es omnisciente porque Él es Dios. Él es omnipotente. Que en su gracia nos muestre que por nuestro desorden hemos dejado
algo en desorden, hemos dejado algo perdido, y Él nos conduzca a encontrarlo. ¿Saben cuál fue la reacción general? Se rieron de mí. Le dije, ¿por qué no oramos? Probemos y oramos. Y oramos. No pasaron 30 segundos y ya había aparecido aquello. ¿Por qué? Porque es que el Señor nos da su enseñanza, la palabra. Él quiere que dependamos de todo en Él. No hay nada insignificante en tu vida que a Dios no le interese. Todo en tu vida le interesa. Clama a Él y Él te responderá y te dará a conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a Él por su dirección, clama a Él por su sabiduría. Nosotros somos brutos, somos necios, somos tercos, somos torpes, somos ciegos. Él lo ve todo y Él sabe por dónde dirigirnos. A Él sea la gloria. Amén. Bueno, pero luego el Señor da gracias. Y este también es el principio de agradecimiento a Dios en todo. Aparentemente, esta provisión era insuficiente, o mejor, era nada. Ellos dicen que no era nada. ¿Qué eran 5 panes y 2 peces para darle comida a 10,000 gentes? Nada. Pero Cristo el Señor nos enseña a bendecir aún lo que nos parece poco. ¿Por qué? Porque esa es la bendición que Dios nos ha dado en su providencia. Y eso es lo que Él sabe que necesitamos. Del resto se encarga Él. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Sucede el gran milagro. El Señor parte el pan y los peces y de una forma milagrosa estos se empiezan a multiplicar. Sin multiplicación de manera milagrosa, ese alimento para la multitud habría sido imposible. Ningún impostor o ningún falso profeta o prestidigitador pudiera haber hecho eso. ¿Cómo lo acusaban a él? Ahí lo acusaban de falso, ahí lo acusaban, ¿se acuerdan en el capítulo 13? Blasfemaron contra él, diciéndole que lo que él hacía era por obra de los demonios. Perdón, capítulo 12. Era por obra de los demonios. No, ningún endemoniado puede hacer la obra que él hizo. Ninguno. Era imposible darle de comer a tanta gente. Sin embargo, nuestro Señor hizo el milagro. Y con ese hecho Él demostró claramente que Él es Dios. Por eso es tan importante este texto, que está en los 4 evangelios. Porque este milagro nos demuestra que Él es Dios. Y no solamente Dios, sino nuestro Dios. Y no solamente nuestro Dios, sino nuestro Dios proveedor ante nuestras necesidades. Dios misericordioso y compasivo que sabe qué necesitamos. Ahora, ¿cómo lo hizo Él? Hizo lo que antes no existía. Este es un milagro creativo. Dios proveyó alimento material, alimento tangible, comible para 10,000 personas, de una cantidad que no hubiera bastado ni siquiera para 5. Y crear es un atributo de Dios, exclusivo de Dios. Nadie puede crear, solo Dios puede crear. Es un milagro creativo. Ahora, tú necesitas de ese milagro creativo. Algunos vienen aquí hoy como incrédulos por primera vez. Quizás alguien haya aquí que no haya creído en el Señor. Y hoy es el día en que creas en un milagro creativo. Dios está creando en ti, a través de la predicación, algo nuevo en ti. Dios te está dando un nuevo nacimiento. Dios está creando un nuevo ser en ti. Cree en Cristo. Él tiene poder de hacer milagro. Corre a Cristo para que Él te haga una nueva criatura. Para que Él haga el milagro de hacerte nacer de nuevo. No por capacidad de hombre, ni por sangre, ni por carne, sino nacido de Dios mismo. Que Él obre un milagro. Corre hoy a Cristo. Corre hoy a Cristo y clama por ese milagro creativo. Pero no solamente para los que no han creído, para aquellos que creemos. Podemos creer y confiar en que Cristo está haciendo milagros creativos todos los días en tu vida. Él está obrando de donde tú crees que no hay. Él está obrando maravillas y prodigios. Ahora, este milagro nos demuestra que Dios es proveedor abundante desde el principio.
Hoy la humanidad está dominada por ese pensamiento diabólico de que hay superpoblación, escasez de alimentos, la gente se va a morir de hambre, el agua se está secando. Pero desde el principio Dios ha sido abundante en su provisión. Dice que las aves del cielo fueron muchas y que el Señor les dijo: multiplíquense, llenen el cielo, y los peces del mar llenen el mar, y las plantas llenen la tierra. Y le dijo al hombre: llena la tierra. Pero hay un pensamiento diabólico: no, todo se va a acabar, vamos a aguantar hambre, estamos en los finales de los tiempos. No es cierto. Siempre el Señor tiene su provisión. Pero el Señor Jesús abunda en la comida para todos, y eso tenemos que verlo también. ¿Quiénes estaban allí? Bueno, habían discípulos, sus discípulos, que no eran solamente los 12, también eran los apóstoles y sus discípulos, que eran inicialmente 70, también habla de 120, pero estaban sus seguidores, aquella gente que les seguía, porque les impactaba el Señor Jesús. Pero también habían simpatizantes, también habían escépticos, también habían curiosos, y por supuesto que allí también habrían contradictores, espías y perseguidores. Pero saben una cosa, el Señor no dijo: aparte los que vinieron contra mí y aparte los que están conmigo. No, Él a todos les dio pescado y panes, a todos, no importaba, para todos hubo abundancia. El Señor es generoso, Él abunda a todos. Él abunda en su gracia a todos. Él tiene una gracia general para todos. A todos les sale el sol, a todos le cae la lluvia para que hayan cosechas. Por eso no hay excusa. En el cielo ninguno tendrá excusa de decir: es que yo no sabía, es que a mí no me tocó. No, Señor, a todos les tocó pan y pez. Ahora, observemos el procedimiento del Señor en la repartición. El Señor Jesús no puso milagrosamente panes y peces en las manos de cada hambriento. Él le delegó la repartición de la provisión a sus discípulos. ¿Recuerdan que Él les dijo: denles de comer? Denles ustedes de comer. Bueno, está bien, pero ¿de dónde? Quisiéramos darles de comer, pero ¿de dónde? Él les dio la orden: denles de comer, pero también les dio para obedecer la orden, les dio la provisión para obedecer la orden. Por eso Él usa a sus discípulos para que tomen panes y peces y los repartan entre la gente, para que se cumpliera la orden que les había dado. Cuando hay dependencia de Cristo, lo que el Señor ordena se cumple. Y esto me recuerda, o nos debe hacer recordar, aquella oración hermosa de Agustín de Hipona que yo frecuentemente uso, que dice: Señor, pide lo que quieras, pero por favor, Señor, concédenos lo que pides, porque somos insuficientes, somos incapaces. Solamente por el poder de Dios podemos cumplir la orden que Él da. Y por eso Él le dio a sus discípulos el repartir los panes y los peces. Finalmente vemos que fue un pleno milagro, porque sobró comida. El Señor ordenó que se le diera a todo el mundo y todo el mundo quedó saciado. El milagro del Señor Jesús siempre es pleno. Nunca va a faltar nada. Ahora, el Señor también les ordena que recojan lo que sobró. ¿Para qué? Para que nada se desperdicie. Y esto debe hacernos reflexionar acerca de los dones del Señor, acerca de su milagro en nuestras vidas, su preciosa salvación, y de cómo frecuentemente nosotros lo desperdiciamos. Nosotros despreciamos esa gloria del Señor. El fruto de su milagro no puede ser despreciado, no se puede botar, porque es de gran valor. Entonces Él ordena que se recoja, y al recogerlo se alcanzan 12 cestas llenas. Esta, sin duda alguna, era la provisión separada para los llamados a trabajar en su obra. ¿Quién estaba colaborando en la obra del Señor? 12 discípulos, 12 apóstoles. Y es que al Señor no le basta que el obrero coma. Él sustentó al obrero. Ellos comieron de esos panes y de esos peces. El obrero es digno de su salario, y como fruto del trabajo en la obra del Señor,
el Señor ordena que se lleven cestas y salen 12. ¿Para qué? Para que cada uno de sus obreros sustente su casa y no sea tenido como un paria abandonado de su Señor. Es una orden del Señor que los obreros en el Evangelio sean sustentados por los beneficiados del Evangelio. El abandonar al siervo que atiende la obra del Señor es llamar a Cristo mala paga, que no sustenta a sus obreros. La iglesia es responsable de sostener a los obreros de tiempo completo. Esto es una exhortación para nosotros como iglesia. No temas, dale al obrero. El Señor no temió. Le dio a cada uno canasta llena de panes y de peces para que fuera alegre a su casa y compartiera con su familia. Para que fuera responsable como Él fue responsable con sus siervos. En esto se muestra el amor de Cristo. Hablamos de un Cristo compasivo y queremos la compasión de Cristo, pero no hacemos la compasión de Cristo ni aún con nuestros mismos benefactores. El obrero es digno de su salario. Finalmente vamos a mirar el significado de la provisión y les invito a que vayamos a Juan 6:14, que es el último versículo de aquel texto compilado. Dice el Señor en Juan capítulo 6 versículo 14: al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir: en verdad, este es el profeta, el que ha de venir al mundo. El apóstol Juan denomina el milagro como una señal. El relato y la meditación de este texto no ha de limitarse al acontecimiento en sí, al milagro, sino que debe proyectarse en la señal, debe proyectarse en su mensaje. El milagro no obedece simplemente a la circunstancia que estaba sucediendo o a la necesidad que aquella multitud tenía. El milagro transmite un mensaje importante para aquella multitud y por extensión a la iglesia de todo tiempo. Por eso este mensaje es importante para nosotros como iglesia del siglo XXI. Todos aquellos judíos podían ver en Jesús el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Podían ver reproducido un evento que se había dado varias veces en el Antiguo Testamento y del cual se hablaba iba a ser el Mesías. En primer lugar, vemos en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 42 al 44, cómo Eliseo multiplica los panes para darle a aquellos visitantes que habían llegado repentinamente. También vemos a Elías multiplicando la harina y el aceite en la viuda en primer libro de los Reyes, capítulo 17. También vemos la abundancia de codornices. También vemos el agua que brotó de la roca. También vemos el cordero del sacrificio que el Señor dio a Abraham y a Isaac. Pero sobre todo vemos el maná en el desierto. Este texto específicamente le hace recordar al pueblo que estaba allí reunido, a esa multitud de 10,000 almas, el maná que cayó sobre el desierto, dado por medio de Moisés. Y es que estas provisiones, la multiplicación del pan, de la harina, del aceite, de las codornices, del agua que brotó de la roca, del cordero del sacrificio, eran sombras de lo que había de venir, o mejor, sombras del que había de venir. Cristo, el Mesías, rey, proveedor de su pueblo, pero no solamente proveedor de su pueblo con pan material, sino con la mayor necesidad, sino proveedor de la mayor necesidad del ser humano, su salvación. Los mortales somos una muchedumbre, una multitud de pecadores arruinados que desfallecemos de hambre en medio del desierto del mundo, sin auxilio, sin esperanza. Todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas perdidas que no tenemos pastor. Por naturaleza nos encontramos sumergidos en la ceguera y en el abandono. Y entre nosotros y la muerte hay solamente un paso. Verdaderamente que necesitamos de la provisión de nuestro Rey Jesús. Acude a la provisión de Cristo Jesús para tu salvación. Corre a Él. Pero ¿qué representan los panes y los peces en este relato? Parece una cantidad muy escasa, pero por medio del milagro alcanzaron a la
imitar a 10,000 personas. ¿Saben una cosa? Esto representa la doctrina de Cristo crucificado como sustituto de los pecadores y haciendo expiación por los pecados del mundo. Al hombre de pecado esta doctrina le parece increíble, le parece insuficiente. Piensan que es poco, piensan que es nada, como pensaron aquellos discípulos. Oh, que son cinco panes y 2 peces. Cristo crucificado era para los judíos tropezadero y para los griegos insensatez, nos dice 1 Corintios capítulo 1 versículo 23. Sin embargo, Cristo crucificado ha resultado ser el pan de Dios que bajó del cielo y le da vida al mundo. Este gran milagro es la confirmación de Cristo como Mesías. Las promesas que Dios hizo en el tiempo glorioso de Israel ahora resurgen. Imagínense ustedes ese pueblo necesitado, ese pueblo oprimido por los romanos, oprimido por su mismo sistema religioso. Ahora veían que venía uno que les daba alimento, uno que se compadecía de ellos, uno como un buen pastor que cuidaba de sus ovejas en cumplimiento al Salmo 23, al cual ellos guardaban en su corazón. ¿Será que Dios está de nuevo cerca de su pueblo como en aquel tiempo pasado? ¿Será que viene la restauración para Israel? Aún le preguntaron los discípulos. Esa era una pregunta conclusiva de aquella multitud alimentada milagrosamente. ¿Querían otra demostración? Jesucristo es el Mesías y ese es el mensaje del gran milagro. Mensaje que fue desconocido aún por aquellos que lo recibieron. Jesús es el Mesías que bajó del cielo para dar la provisión integral que necesita el ser humano. Entonces corre a Él, clama a Él por tu provisión, suplica a Él, porque Él es Rey clemente y compasivo, que guarda misericordia con su pueblo al que ha llamado a caminar delante de Él. Él es clemente y compasivo, conoce tu necesidad y sustenta a tu necesidad. ¿Y cuál es tu mayor necesidad? Te voy a decir cuál debe ser tu mayor necesidad. Él. Y nadie más que Él. Si lo tienes a Él, lo tienes todo. Amén. ¿A qué conclusión llegamos? El milagro de la multiplicación de los panes y los peces no solamente nos muestra el poder de Cristo como Dios. O sea, no solamente nos evidencia que Cristo es Dios, también nos certifica que Él es nuestro proveedor, nuestro pastor, proveedor, compasivo, que se ocupa de todas nuestras necesidades. Y si esto es así, confía en Él, cree en Él, confía en Él y espera en Él. Eso fue lo que sucedió allí. Aquellos creyeron, aquellos confiaron y aquellos esperaron y recibieron de Él. Amén. A Dios sea la gloria en su iglesia por siempre. Amén. A Cristo, nuestro Rey, proveedor y compasivo de todas nuestras necesidades, sea su gloria por siempre. Amén. Ahora, hermanos, ¿cómo aplicaremos